Bueno, buenas noches, tengan ustedes. Esta es una más de las pláticas mensuales del Instituto para Estudios del Futuro, el IEF, y esta vez nos acompaña Adolfo Laborde, miembro del instituto, que es un experto sobre temas económicos de Asia, Japón, China, el sureste de Asia, y Adolfo, tú mucha presentación no necesitas porque te conoce todo el mundo y has hecho cosas muy relevantes, estás de académico en el CIDE y sin más, como venimos a oírte a ti, adelante, por favor. Gracias, Samuel. Muchas gracias a todos. Me da gusto ver a mis amigos, me da mucho gusto ver a Mentor, a todos, a todos. Mucho gusto. Me siento en familia en este grupo. Voy a hablar mi presentación se va a dividir en dos partes. La primera es, voy a echar un clavado al pasado inmediato de Japón. Bueno, hablar del pasado inmediato es la ruptura del orden feudal y el inicio de la época Meiji donde se da todo este proceso de desarrollo, de industrialización y de crecimiento. Ese lo quiero explicar porque parecería que Japón tuvo un éxito milagroso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entra en esta dinámica de protección del paraguas de protección de Estados Unidos y así de la nada surge el crecimiento de dos dígitos, ¿no? Lo que hoy en día, bueno, lo que los chinos hicieron hace algunos años, pues Japón lo hizo a partir de los 50 hasta los 80. Entonces, pero bueno, eso no es un tema fortuito, no es un tema de generación espontánea. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque, bueno, ellos, así como en la época que voy a describir en un momento, ellos estaban haciendo cosas del futuro, porque eran cosas del futuro para un país que se encontraba en un proceso de transformación de estructuras económicas feudales a estructuras económicas de un país industrializado. Entonces, eso es un reflejo de lo que podemos hablar hoy en día de la modernización de Japón. Y las cosas que hoy en día podemos encontrar en ese país que seguramente en 120, 130 años que se estudie el pasado de Japón, el presente de hoy, pues van a salir a relucir como estos elementos novedosos, esos elementos que le han permitido a este país pues ser la tercera economía del mundo. Lo fue la segunda, ha sido desplazado por Alemania, muchos años fue el número dos, pero sigue teniendo un nivel de vida pues muy interesante y sigue siendo un referente en temas como innovación, en temas como desarrollo económico, en temas como desarrollo de maquinaria, equipo y por supuesto en temas de organización y para los negocios globales. Entonces, voy a comenzar, si me permiten, brevemente. No es una presentación muy grande, es una presentación pequeña que quiero compartir. Bueno, los albores de la industrialización de Japón, ustedes han seguramente visto algunas películas de esta época, la más comercial, no me gusta hacerla, no me gusta referirla, pero es la más comercial y seguramente todos la han visto porque salió un artista que a las chicas les gusta mucho, que es Tom Cruise. El último samurái, ¿no? Esta película nos habla de este rompimiento del orden feudal, pero bueno, si no, si nos queremos ver más elaborados y mucho más más especialistas en Japón, pues yo recomendaría ver Los Siete Samuráis de Kurosawa. Pero hay muchas películas que de alguna otra manera, después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día también hay una serie muy buena en Netflix sobre la historia de los samuráis, y otra recientemente que ganó muchos premios. Entonces, todas esas series o esos referentes culturales son el reflejo de algo que, a mi juicio, fue espectacular de un país que venía de una cerrazón de 250 años, en 1612 que se cierra, para que después en 1868 por muchas motivaciones se abra con estructuras muy endebles, un país muy vulnerable a las corrientes de pensamiento neocolonial en lo largo y ancho del continente asiático. Entonces, pues aquí yo pongo pues esos elementos milagrosos que para muchos no lo son, para otros sí lo son. Pues por supuesto esta composición de un precapitalismo
que se sembró en la época feudal de Japón, por ahí de 1852-55, que empezaron a establecer lo que ellos consideraron un mecanismo para poder defenderse de las posibles inserciones o las posibles amenazas de las potencias europeas. Hay que recordar lo que pasó con la guerra del opio en los años 40, donde prácticamente China en esa época se reparte a través de los protectorados. Si ustedes van o se han ido, me parece, a Shanghai, y seguramente los van a llevar a un lugar que se llama la concesión francesa, la French Concession, pero bueno, así estaba acá la mayor parte de los puertos de China. Bueno, China no solamente no es el ejemplo, hay todo un proceso colonial. España todavía tenía poder en las Filipinas, los Estados Unidos trataban de abrir el comercio, los británicos tenían sometida a la India. Los franceses establecieron protectorados en toda la Indochina, etcétera, etcétera. Los portugueses tenían bastiones coloniales. Entonces, Japón se vio en la necesidad de cerrarse 250 años y estableció un mecanismo de defensa a través de la incorporación de maquinaria y equipo de Occidente, que eso es uno de los primeros elementos que vamos a empezar a poner sobre la mesa para entender esta modernización, que hoy en día sigue siendo parte de la estrategia de la modernización y de la innovación de Japón. Este señor, Shibusawa, es el padre del capitalismo japonés que estableció muchos mecanismos para poder dar ese gran salto al milagro. ¿Cuáles son esos mecanismos? Las famosas corporaciones a través de las grandes cámaras. Hoy en Japón existe una cámara de cámaras donde se aglutinan a todas las empresas grandotas, que es el Keidanren, y ahí pues el que empezó con este tipo de política es este señor Heiichi. De hecho, estaba en un billete de los 10,000 yenes, el Ichiman que le llaman. Bueno, pues se da, por supuesto, en este proceso que le estoy comentando, una serie de grandes avances en un país, repito, ustedes vean la serie de los samuráis, que en cualquiera de las diferentes alternativas que tenga, pues era un país feudal. 1852 Japón era un país con estructuras feudales. Sin embargo, tuvieron la profunda necesidad de defenderse y establecer una serie de industrias como la fundidora o la fundidora de Mirayama, que le sirvió para poder fundir su propio hierro y establecer también un mecanismo de protección del extranjero con sus primeras armas. Tenemos también la fábrica de seda de Tomioka, que lo vamos a comentar más adelante, que es una de las primeras fábricas industriales en la restauración Meiji de 1868. La restauración Meiji es el rompimiento, como ya lo comenté, del orden feudal y el arribo del siglo de las luces japonesa, en donde hay una serie de incorporación de técnicas, de modelos, de tecnología y, por supuesto, de sistemas de organización social y política en Japón que le permite industrializarse muy rápidamente, ¿no? Este proceso de industrialización le permitió no solamente tener una guerra con China, vencer a los chinos y a los rusos, sino que también cambiar, por supuesto, la lógica de los tratados desiguales. Hoy estuvimos platicando en el seminario del CIDE sobre, hago el paréntesis, sobre por qué estamos sufriendo con estos maltratos del señor Trump. Pues una de las características, y esa es la primera enseñanza para el futuro, que países como Japón, entre otros, que se le consideran potencias o que se les consideran potencias altas o ahora potencias medianas, fue establecer un mecanismo internacional de respeto. Y este respeto lo vieron a la hora de negociar sus tratados internacionales. Japón, antes de 1888, fue un país que tenía como objetivo establecer una internacionalización a través de los tratados desiguales. ¿Qué significan los tratados desiguales? Algo que se le denomina la extraterritorialidad. ¿Qué significa? Que las leyes internacionales o las leyes de los países con los cuales tenía algún tipo de relación eran extensivas a la legislación japonesa y estaba por encima de la legislación japonesa. Entonces, ese es un elemento muy importante. Esto cambia en 1888 con la firma, y es muy importante que probablemente el público no lo sepa. La estupenda relación que México tiene con Japón se debe a esa fecha, porque México fue el primer país
que firmó con Japón un tratado de amistad y navegación en términos de igualdad de circunstancias. A partir de ese cambio, del éxito japonés en la política internacional, que es otra de las lecciones para ver hacia el futuro, las relaciones internacionales de Japón se modificaron y le permitió tener otro tipo de interacción en el contexto de Asia y posteriormente con los diferentes actores hegemónicos del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, esta fábrica que yo la visité, les voy a mostrar unas fotos. Hay que pensar, hoy en día parecería puros fierros. No nos diría nada una fábrica de seda, porque ese elemento le permitió a Japón ser la potencia exportadora de seda y una potencia textil del siglo XIX que le permitió tener los recursos financieros suficientes para poder financiar muchos proyectos internos de infraestructura y por supuesto de armamentismo y por supuesto de expansión. Hay que entender un poco que estamos hablando de 1872, ¿no? Hay que dimensionar ese pasado porque ese lo vamos a traer posteriormente. Hubo cooperación francesa muy importante y se dio en la prefectura de Guma, que vamos a ver dónde está esa prefectura, y contribuyó a la rápida industrialización de Japón del siglo XIX, que de alguna manera le permitió establecer este expansionismo militar que conocemos de la primera mitad del siglo XX. Estas estructuras capitalistas o precapitalistas que después se convirtieron en un capitalismo japonés, le sirvieron para poder posteriormente conectarlo con el famoso milagro japonés, ¿no? Ese milagro japonés no es una industrialización gracias a la Segunda Guerra Mundial, sino se da a través de este proceso de modernización que empezó en 1852 y que comienza en 1872 con la incorporación de esta industria pesada que, repito, fue fundamental para entender a este país. Tenemos aquí un mapa de la época Meiji de Japón. Hay 44 prefecturas en Japón. Pues pues un país, es un archipiélago. Les voy a dar algunos datos: 365.000 kilómetros cuadrados. Yo creo que Veracruz y Campeche, o Veracruz con con Tamaulipas, yo creo que es Japón, o quizás sea más. Es un archipiélago. Más del 70% de su territorio es montañoso y eso de alguna manera también son impedimentos para desarrollar infraestructura y para también desarrollar un capitalismo rápido, porque las condiciones del terreno pues no son propicias y además no tenían recursos materiales, no tenían recursos naturales para poder desarrollarse. Por eso la expansión, por eso el dominio de Manchuria, porque ahí había carbón lo suficientemente importante para el desarrollo de este país. Y después explicaremos algunos otros más. Aquí está este señor Heiichi Shibusawa, que es uno de los arquitectos de ese desarrollo japonés, ¿no? Se le denomina el creador del capitalismo japonés. De hecho, en el edificio donde está la cámara de cámaras, el Keidanren, está su fotografía como un hombre que inspiró no solamente el desarrollo de este país, sino que también generó las bases o estableció las bases para poder pues tener una serie de componentes que en su momento se les llamó los famosos keiretsu, los cárteles que se les llama, o los clústeres de diferentes empresas que pues le permitieron tener muchos tentáculos a la economía japonesa y posteriormente pues entrar en un proceso de crecimiento económico. 1840 nace, muere en 1931, pero repito, este señor le da también instrumentos muy importantes a las empresas japonesas a través de la incorporación de los métodos de contabilidad, doble partida, reformas económicas, creó el primer banco moderno basado en la propiedad conjunta, fundó más de 500 sociedades anónimas, la Cámara Japonesa de Comercio e Industria, de la cual les hablé, escuelas, universidades y por supuesto hospitales, la Cruz Roja, etcétera. Fue el que fundó, el que ayudó, el que orilló a fundar la Universidad de Tokio, que es una universidad de élite de la época Meiji. Entonces, este personaje es fundamental.
Este personaje creó una escuela, que esa escuela me parece se sigue replicando al interior del emprendimiento y el empresariado japonés que hoy en día se manifiesta en las grandes corporaciones que conocemos a lo largo y ancho del mundo. Esta es la fundidora Mirayama, ya no existe, solamente existen algunos elementos. Esta prefectura, bueno, esta prefectura en Shizuoka está en el suroeste de Japón, en donde había un clan que también muy interesante, este clan que era rival de algunos otros clanes y que se disputaban el poder político. Este clan de Shizuoka tenía conexión con el exterior, especialmente con Corea, con China y por supuesto con los portugueses, los holandeses, que tenían también cierto tipo pues libertad para comerciar con algunos señores feudales. En este caso, grupo político en Shizuoka incorporó una serie de transferencias tecnológicas de Occidente y aquí fue donde empezaron ellos a armar su principal industria bélica. Y también empezaron a gestar las bases para pues establecer la industria del hierro y del acero en Japón. En 1852, imagínense ustedes, yo creo que en esa época, pues no, en México no teníamos algo parecido. Y bueno, aquí está la fábrica de seda de Tomioka, que es la que les voy a presentar a continuación, que es una fábrica manufacturera que, repito, le da la oportunidad de establecer una serie de lineamientos de lo que sería el capitalismo japonés. Aquí está en esta parte, en el noroeste de Japón, está relativamente cerca de Nagano, se le llama la ruta de la seda. Hay una ruta de la seda en Japón, no es la ruta de la seda India, y esto pues es muy importante porque es el parteaguas, el rompimiento de Japón y en el crecimiento económico. Fueron como hoy en día son muy buenos en fabricando coches o fabricando algunos softwares o algunos robots, pues imaginen ustedes en el siglo XIX ser el país que más producía seda en el mundo, más que China, a través de la cooperación que ellos tuvieron con los franceses y además del perfeccionamiento que lo hacen de manera permanente en muchas industrias. Entonces, este ejemplo de la fábrica de Tomioka es muy importante. Aquí están las fotos. Son fotos de hace 2 años que estuve por allá bueno, pues la voy a mostrar. Repito, parecerían puros fierros, algo intrascendente para los ojos de un ciudadano global o un ciudadano que ha tenido la posibilidad de viajar por todas partes o de un mexicano o de una persona que vive en una gran metrópoli. Pero bueno, hay que ubicarnos que esto es de 1872 y esto, repito, le permitió a Japón establecer pues un nuevo paradigma del desarrollo. Aquí está la maqueta de la fábrica. Gran parte de la fábrica está pues de alguna manera pues todavía se puede visitar, hay un proceso de restauración y lo increíble, repito, pues ahí está la fábrica, ha recibido muy buena restauración, muy buen mantenimiento y las máquinas que vamos a ver a continuación, bueno, eso es la fábrica donde están algunos utensilios del momento, pero aquí están las máquinas. Imagínense ustedes esto en 1872 en un país que estaba dejando de ser un país feudal, un país agrícola. Esto, repito, sí, por eso el título de la ponencia es Mirar al pasado, que esto podría parecer una fábrica de cualquier país de en vías de desarrollo, que se dio en el siglo XIX para poder entender el futuro de cualquier país. Entonces, esta infraestructura o esta capacidad de producción, repito, le dio la pauta para poder hacer extensiva a otras industrias. Y esas industrias, que eran industrias hermanas o industrias paralelas, también se vieron beneficiadas con este espíritu emprendedor a través de la creación de las grandes corporaciones que se les denominó los Keiretsu.
¿no? Estos keiretsu que son una serie de conglomerados que de alguna manera podrían establecer diferentes líneas de negocio y que también le permitieron la internacionalización y la modernización de Japón, a diferencia de otros países de la región. Se dice que Japón es uno de los pocos países en el mundo que no respetó los procesos de industrialización y los procesos de modernización como los conocemos en Europa. Por eso es un caso tan emblemático y por eso me parece que hay que estudiarlo, hay que entender qué fue lo que hicieron para poder establecer esos mecanismos. Pero también estos mecanismos no son mecanismos que se incorporaron al 100% a través de la implementación o implantación de un modelo industrial o como ustedes le quieran llamar, o de negocios que venía de Europa, en este caso de Francia, sino que ellos entraron en un proceso de adaptación para poder establecer una modernidad desde la perspectiva japonesa. Esto yo lo llamo un modelo híbrido. Porque lo que sucede en algunos países o lo que sucede o lo que ha sucedido en algunas economías que son sujetas a este tipo de transferencias, pues se da desde una perspectiva unilateral. Y aquí no, aquí ellos establecieron un parámetro de aprendizaje, lo mejoraron y posteriormente tuvieron la visión y tuvieron la capacidad de alguna manera, hacer a un lado las industrias competitivas. Este es un ejemplo, el ejemplo de la seda, pero si nos vamos a otras industrias, como puede ser la industria automotriz, sucedió lo mismo. Aquí están las máquinas, repito, que eran los viejos telares y que le dieron mucha competitividad. Estas fábricas eran atendidas además por otro elemento que se incorporó a la economía japonesa y de la cual se habla muy poco. Eran atendidas mayoritariamente por mujeres, que eso también pues es novedoso dentro de la historia laboral de Japón. Aquí están algunos otros pues fotos que la nombraron Patrimonio Mundial de la UNESCO porque no solamente por la conservación, sino por lo que representa en términos de modernización de este país. Les quise presentar esto a manera de introducción porque me parece que de alguna manera esto ilustra lo que podría ser la modernidad de un país que hoy en día, y vamos a hablar ahora de la situación contemporánea, mira hacia un futuro que ese futuro no lo ven muy lejano. Los japoneses tienen una palabra para poder referirse al futuro que es Mirai, ¿no? Pero también tienen otra palabra y que es parte de su cotidianidad, que es el ahora, que es el ima. ¿No? Entonces, los japoneses regularmente no es que no estén preocupados por el futuro. El futuro es producto de lo que hicieron del pasado, ¿no? Mai, y también es producto del ahora, del Lima. Es un producto del pasado presente que se refleja en un resultado que será positivo si se cumplen los estándares. Olvidé comentar, y eso también es muy, muy importante para entender cuál es la perspectiva de Japón y por qué son tan organizados. Bueno, organizados por varias razones. La primera es que es un país con pocos recursos, que si no son bien administrados, podrían tener cierto tipo de vulnerabilidades. Número dos, en el siglo XIX, cuando hablé de lo que fue la incorporación de una serie de formas, de estrategias de modernización que no solamente se dio a través de la incorporación de ideas políticas, de modelos prusianos, sino que también se incorporó una educación muy estricta, muy parecida a lo que se le denomina la incorporación de un énfasis militarista. Pues bueno, pues no estamos tan mal pensando que la educación japonesa tiene cortes militaristas, porque precisamente después de la fractura, de la muerte del emperador Meiji, se da un proceso muy pequeño de democracia Taisho, que se le llama, que muere el emperador, y después hay una ruptura con la llegada de la influencia de los militares y el militarismo. Entonces, no solamente la organización educativa, sino también la organización desde una perspectiva empresarial es altamente vertical. No me atrevería a decir que es militarista, pero es vertical y es muy, pero muy inflexible.
¿Por qué? Pues porque ya lo dije, porque no tienen recursos, porque tienen una influencia muy vertical y por supuesto la preocupación que viene esto un poco de su filosofía shintoísta y de su filosofía, en menor medida de sus creencias shintoístas y de su filosofía budista, tiene que ver un poco por el cuidar a la comunidad y preocuparse por el otro. Entonces, estos elementos, repito, los tenemos que considerar si vamos a pensar en el futuro de Japón. ¿Qué es lo que para mí, que he estado pues, algunos años allá, pueden ser elementos del futuro o que nos pueden servir a nosotros como referencia? Pues número uno es aprender de este proceso de mejora continua. Muchas de las prácticas empresariales que las empresas del día de hoy, las grandes empresas globales, la que ustedes me digan, tiene una esencia en sus procesos de organización que vienen del siglo XIX, ¿no? Probablemente se han adaptado, pues han adoptado una serie de estrategias de administración, probablemente al estilo gringo, pero los valores, pero la filosofía, muchas de esa filosofía viene del siglo XIX. Y si hablamos dentro de 30, 40 años, me parece que esos valores van a estar ahí. Entonces, un valor fundamental es tener un carácter y tener una identidad propia, que ese es yo creo que uno de los elementos del futuro o de lo que sería el producto de lo que se hace en Japón hacia el futuro. Otro elemento es la cohesión social que se puede dar a través de algo que pues nosotros no lo tenemos porque somos un país heterogéneo, pero son un país homogéneo. El hecho de ser un país homogéneo también les permite establecer mecanismos universales de identidad. Por eso también hay tantos problemas el día de hoy, que hay gente que no quiere entrar en esa etiqueta y que la resistencia lo hace a que no salga de su casa o que tengan problemas de sociabilización. Otro elemento que veo dentro de la recuperación del pasado para ver el futuro es el compromiso que se tiene con el país, ¿no? El amor a la patria, pero no es ese amor a la patria que nosotros conocemos de que te avientas por el castillo de Chapultepec, o si que llegan los gringos, pues nos sacamos un machete de la casa y nos les enfrentamos. Es otro tipo de patriotismo que, bueno, que al final de cuentas se refleja en aquel espíritu de los famosos kamikaze, ¿no? De esos pilotos de avión que ya no tenían posibilidad de hacer daño a la Armada estadounidense y estrellaban sus aviones en los barcos, ¿no? Ese espíritu de kamikaze, si lo le damos su perfecta dimensión, tiene que ver con un nacionalismo y ese nacionalismo a su vez tiene que ver con otro tipo de conductas económicas que es el ahorro, número uno. Número dos es comprar lo hecho en Japón. Hoy que está tan de moda el tema de hecho en México, ¿no? Que lo sacaron ayer, me parece que ayer o antier, bueno, el ex canciller, el secretario de Economía, está anunciando este proyecto pues de hecho en México. Pues eso hecho en México, pues es algo que los japoneses han hecho desde la Revolución Meiji. Prioritariamente consumen productos japoneses. Les cuento una historia, un paréntesis. Llegó una amiga de Japón, ya la acomodé, pues aquí no hay muchos bancos japoneses, ¿verdad? No va a poner su dinero en un banco japonés. Y me preguntó, oye Adolfo, necesito que tú me digas, quiere mucho a México, que me digas cuál es el banco japonés, perdón, cuál es el banco mexicano de capital mexicano. Y pues te quedas pensando, ¿no? Bueno, pues hay uno Banorte, pero pues Banorte no sé, Banregio, Banregio probablemente es uno de los más puros, Banorte también, etcétera. Y me dice, pues, llévame a una sucursal de Banorte o Banregio. Le digo, oye, pues no hay ninguna cercana, están muy lejos. Vamos al Scotiabank, que está aquí a la esquina. Y me dice, pero Scotiabank es canadiense. Le digo, sí, pero está en esquina. Y me dice, no, porque lo que yo quiero hacer es ahorrar mi dinero en un banco mexicano porque ese dinero se va a quedar en México. Bueno, pues puede ser, si ustedes lo ven así, pues una reflexión pues muy caricaturesca. No lo veo así, pero imagínense ustedes 130 millones de personas pensando de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos? Un ahorro.
un ahorro muy grande que les permite tener déficit de su PIB del 250% o 240% porque lo pueden pagar, ¿no? Número dos, también hay una clase política que, como acá, también hay una serie pues de actos de corrupción, pero esa clase política también se preocupa por el desarrollo y el destino del país, que tiene que ver básicamente por dos razones: la libertad económica que puede tener el país, independientemente de todas las ataduras que tiene con Estados Unidos, China y Corea. Y otro es la seguridad nacional, que tiene que ver con armar un ejército que es muy poderoso y que, así como ven a los japoneses que no tiene ejército, que tiene fuerza de autodefensa, es el sexto ejército más importante del mundo, que tiene la capacidad para poder desarrollar armas atómicas en un lapso de 2 años o menos. Entonces, todos esos elementos que yo les estoy dando pueden darnos la pauta para entender Japón. Las personas que han estado en Japón van a entender también que este país puede convivir entre lo pasado y el presente, entre la modernidad y sus valores ancestrales, entre un templo shintoísta y los rascacielos, entre un templo budista de hace 800 años y todo un ecosistema de robots eléctricos que pueden manufacturar 5.000 coches al día. Entonces, eso es Japón. Y eso no tiene que ver con un proceso de modernidad que no respete las tradiciones del pasado. Esa es la segunda o la tercera enseñanza que yo creo poder darles para poder pensar un poco en cómo podemos tener un mejor futuro en México: es recuperar esas tradiciones para poder tener una identidad nacional de verdad, y esa identidad nacional aglutinarla en un proyecto nacional que no solamente pase por la seguridad del país, sino también por un nacionalismo económico que se tiene, y por supuesto cambiar los patrones de ahorro y de gasto, que ellos también son muy ahorradores. Entonces creo yo que esos elementos nos pueden dar la pauta de entender por qué tienen innovación, por qué son un país que ha ahorrado muchísimo, que tiene superávit y que también tiene una política comercial muy abierta, que les permite, por supuesto, establecer mecanismos de intercambio favorables y que les permite establecer innovación. Otra de las cosas, y ya con esto finalizo porque creo que ya son 45 minutos, tenemos una hora, quiero dejar 15 minutos para platicar con ustedes. Otra de las cosas es este proceso pues no, a mí no me gusta la palabra tropicalización, sino este proceso de adaptación, de copiar, ¿no? De establecer mecanismos de investigación y desarrollo, y posteriormente tener una asociación entre los centros de inteligencia, que son las universidades y los centros de investigación, y el sector productivo. Creo que eso lo hacen muy bien. Y además, pues no solamente eso, sino también muchos estudiantes no solamente ven a la universidad como un mecanismo para poder vivir, sino también hay una serie de empleos que ellos pueden tener sin necesidad de llegar a esos niveles. Finalmente, pues el amor a la patria, que parece una cosa menor, pero eso es un elemento de cohesión que, pues, de alguna manera se refleja en una palabra que ellos usan mucho en todas partes, que es la palabra gambate, que es algo así como échale ganas, pero échale ganas en serio. No lo dicen de manera hueca, vacía, sino que pues lo hacen con un compromiso nacional, y ese compromiso nacional lo hacen por amor a Japón, al pueblo del sol naciente. Y con eso me concluyo. Fui 43 minutos, creo que tenía una hora, pero quiero platicar con ustedes, y con esto doy por concluida mi plática. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. No, tienes no 43 minutos, tienes el tiempo que quieras, hombre. Ah, perdón, yo pensé que eran 45 minutos, pero bueno, mira, ya hacemos un diálogo si quieren. Sí, muy bien. Preguntas, comentarios. Se abre Alma, por favor. Sí, yo tengo varias preguntas. Bueno, realmente nunca, y lo acepto, ¿no? Nunca me he puesto como a investigar cosas sobre Japón. Entonces estaba, reflexionando sobre los datos que nos dio, y hay varias cosas. Por ejemplo, del siglo XIX mostró unos mapas y que habló acerca de que tenían una ruta de seda propia, ¿no?
Sí, No sé si usted ha investigado acerca de esa ruta, o sea, a quién le vendían, o sea, a quién le compraban. sí. Eso es como del siglo antepasado, ¿no? La otra cosa que me surgió de duda, estaba viendo unas notas de que Japón ha tenido o ha entrado en debate por el tema del feminismo porque la primera hija que tuvieron pues fue mujer, ¿no? Entonces pues hubo ahí una presión muy fuerte para la emperatriz porque no lograba tener Ujú. hijo, ¿no? Entonces creo que hubo por ahí un debate acerca de si iban a poder ceder el paso a la primera hija o se quedaba el hijo, ¿no? No sé usted cómo lo ve, o sea, Sí. si realmente Uy, pudieran dar ese tránsito a, sí. en la No, perspectiva de son dos género. muy buenas preguntas. Mira, la ruta de la seda, pues no es la ruta de la seda como la China, ya ves que la ruta de la seda de los chinos, pues hoy en día sale de Yiwu, que es un pueblo donde vende todo, y puede llegar en tren hasta Madrid, ¿no? Y pasando por toda Asia Central. No, no, no es ese tipo de ruta de la seda. La ruta de la seda a la que yo me refería es un circuito alrededor de esta fábrica de seda que les vendía, donde se producía el gusano que pues produce seda, ¿no? Y también otras empresas más pequeñas. Si lo pusiéramos en el contexto actual, estas Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, pues era un ecosistema. Estaba la fábrica grandota y estaban los pequeños productores que le vendían la seda a la fábrica grandota. Por eso se le llama la ruta de la seda, porque eran productores o pequeños productores. No es la ruta de la seda china Ujú. que establecía pues una ruta comercial para conectar pues las mercaderías chinas en Asia Central y algunas llegaban a Europa, ¿no? En el caso de esta serie famosísima en Netflix se llama Marco Polo. El otro tema del que habla sobre la hija pues, de estos príncipes herederos que tuvieron solamente una hija, pues sí, pues eso habla un poco de la tradición de este país. Ha abierto un debate entre si pueden darle el título de emperatriz. Pero bueno, hay una tradición donde la mujer, pues no es que no lo pueda hacer, simple y sencillamente sus usos y costumbres y sus creencias, muchas de ellas están pensadas bajo el simbolismo del sintoísmo. Y te pongo un ejemplo. El sumo que ustedes han visto, me tocó dar dos premios de sumo que cuando estuve trabajando allá. En el sumo hay pues, pues, lo que es el ring, ¿no? El ring, este ring donde suben los peleadores y tratan de demostrar quién tiene más fuerza y más habilidad. Por una creencia shintoísta, las mujeres no pueden pisar el ring, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, dentro de nuestra perspectiva progresista, dirías, pues pinches machos, ¿no? Perdón por la palabra, retrógradas, ¿no? ¿Cómo es posible que no le den la oportunidad? Y eso nos ocasionó muchos problemas diplomáticos con Japón, porque tenemos una embajadora muy defensora de las causas de la política exterior feminista, ¿no? Exacerbada, que no podía subir a dar. México da un premio al vencedor al Yokozuna. Pero como ella no puede dar el premio porque no puede subir al ring, ¿no? Así le llamo en términos ya muy occidentales, el ring, pues entonces ya no va, ¿no? Y manda a quien quiera, ¿no? Y ni siquiera va a la ceremonia. Entonces, pues ella desde su perspectiva, pues progre, no entiende que una mujer no puede pisar el ring, ¿no? Porque distrae a los hombres y les roba fuerza. Esa es la creencia shintoísta. Y lo creen, ¿no? Pues es como nosotros, o sea, ¿tú crees? Cuando nosotros le preguntamos a un japonés que cómo ven el 12 de diciembre que 12 millones de personas van a un lugar donde había otro templo, que era el templo de Tonantzin, pues se les hace también una exageración, ¿no? ¿No crees? Entonces es lo mismo. Hay que guardar las proporciones y entender un poco esta cosmogonía de Japón. Entonces, si no es una mujer la que desde una perspectiva cultural
la que pueda tener pues la corona, el trono, lo como le queramos llamar, son por sus creencias, que son muy fuertes y son altamente inflexibles. Pero bueno, también hay voces en las cuales se está presionando para que sea así. Y también hay un elemento político, porque el hermano, el príncipe Akishino, que yo conozco, que vino en el 2000, en el 97, y me tocó atenderlo cuando era muy jovencillo en la embajada japonesa que trabajaba en México. Ese señor sí tiene un hijo y una hija. De hecho, recientemente ya le estoy acá dando el chisme del hola japonesa. Hubo un chisme terrible porque esta señorita, una de las hijas, la Yoko, creo que se llamaba, se enamoró de un plebeyo que conoció en la universidad y resulta que ese plebeyo, bueno, ese joven era un cazafortunas, ¿no? Hubo muchos escándalos. Entonces, la chica se enamoró de este joven, de este plebeyo, y como parecía de estas historias para llorar, ¿no? De Televisa, un escándalo porque la mujer, con tal de enamorar, de casarse con este plebeyo, renuncia a la familia real, ¿no? Y se va a vivir a Nueva York, porque el tipo había estudiado leyes y quería ser abogado allá. Un escándalo, pero tiene también un hijo. Y ese hijo puede ser, en el caso de que no tengan un hijo, o el actual emperador, o se discuta al interior de la familia real la sucesión del hermano siguiente, que es el hombre, pues esa familia tampoco es muy bien vista porque parece ser que también ha estado envuelta en muchos escándalos, ¿no? Onda Pati Chapoy, ¿no? El tema. Pero es un tema, fuera del escándalo y de esos chismes, es un tema de creencias, es un tema sintoísta, básicamente. Entonces, se nos puede parecer, a nosotros se nos puede parecer ridículo, pero regresando un poco a esa creencia y a esa idea de unidad nacional, el emperador es el símbolo nacional, ¿no? El emperador, acuérdense ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial renuncia a su carácter de divinidad, los gringos hacen que renuncie, pero sigue siendo un símbolo del país, un símbolo nacional. Antes era pues una divinidad, ustedes creen, pues increíble, ¿no? Antes del 45 pues era un semidios. Y por eso es que se cometieron tantas atrocidades y se cometieron tantos errores en nombre del emperador. Entonces, bueno, pues fue muy interesante. Ya después hablaremos por qué no se lo echaron los gringos y lo dejaron vivo, pero esa es otra historia. Pero sí, hay que entender un poco su cosmovisión. Para un japonés, claro, habrá gente de alguna universidad que piense lo que muchos españoles piensan de su familia real, ¿no? Que son parásitos, pero no todos los japoneses. Para muchos japoneses, la familia real es el símbolo del Estado y es la cohesión y la unidad nacional. Ujú. Te voy Muy a pasar dos preguntas, Eduardo, por favor, y luego te leo otra pregunta y contestas las dos. Adelante, Eduardo, por favor. gracias, doctor. Gracias. Pues mi pregunta va eh, pues con la última parte que comentó sobre el aspecto de los norteamericanos con respecto al capitalismo en Japón. Entonces, hace algún tiempo leí que el capitalismo o el paso del feudalismo de Japón al capitalismo tuvo que ver eh, pues una serie, unos navegantes que fueron de Estados Unidos a Japón, pero en algún momento Japón se resiste porque estaba viendo cómo los ingleses, por un lado, controlaban la India y también controlaban China. Bueno, y cómo se han metido a China. Entonces tenían Ujú, esa resistencia para decir, pues con ninguna potencia europea vamos a comerciar, pero vienen los estadounidenses, ¿no? Con estos clippers, estos barcotes, y que les enseñan el telégrafo y que les mandan algunas cosas que ellos habían inventado y que les fascina a los japoneses en un ujú. primer momento. Entonces, no sé si esta parte, no sé si tenga algo que ver No, este, sí, este señor, eh, bueno, Perry. Shibuya, no, ¿qué? Bueno, es que Shibuya es un Shibuya bar. es una zona donde de bares. Sí, Ajá, mira, sí, y ahorita bueno, te desarrollo. y con esta parte también contradictoria, ¿no? Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, se vuelven enemigos, les tocan renegociar la transformación de Japón como un país sometido.
pero al mismo tiempo pues les funciona bastante bien para el desarrollo de este capitalismo. Ahora, hacia el futuro, pues Trump está cambiando las reglas del juego ahora en Ucrania y no sé si también para bueno, Trump está metiéndose con sus aliados, haciendo vecinos resentidos y aliados inconformes. No sé cómo esté el asunto ahora en Japón con esta Sí, llegada de Trump. Entonces, con esas todo eran mis dos preguntas nada más. Sí, bueno, a lo que te refieres, los japoneses tenían un buen sistema de inteligencia que les daban los portugueses y los holandeses. Cuando se empieza, me voy a regresar un poquito a la historia, hay un proceso de unificación nacional que se da en 1608-12. Y en ese momento ellos se dan cuenta que el cristianismo que se estaba desarrollando por toda Asia, especialmente a través de los españoles y portugueses, traía mecanismos de dominación, conocían lo que había pasado en la Nueva España. Entonces, eso les da la pauta para cerrar el comercio, castigar el cristianismo y gracias a eso, pues tenemos un santo que nació en la Nueva España, un santo mexicano, que crucificaron en Nagasaki, con otros 16 cristianos japoneses. Entonces, pero bueno, eso nos habla de que una situación de vulnerabilidad política los hace cerrarse. 250 años, la época Edo, ¿no? Tokugawa. 1853-54 se le llama el Kuroi Fune, que es el barco negro. Este barco negro que aparece de un señor que se llama Commodore Perry, que ahorita les voy a explicar por qué llegó ese señor y por qué los japoneses sabían que iba a llegar, quiso abrir el comercio. De hecho, era su misión abrir su comercio con Japón, porque tenían solamente un puerto. De hecho, eran dos puertos que estaban abiertos. Nagasaki, una isla muy pequeñita en Nagasaki, donde comerciaban los diferentes comerciantes europeos, perdón, europeos, holandeses, portugueses, coreanos y chinos, y también posteriormente se abre el puerto de Kobe, pero eso es posteriormente. Los japoneses se dan cuenta que no pueden competir con las armas, con los cañones, y empiezan a buscar esas alianzas internacionales con los ingleses y los franceses. Modernizan su ejército que les permite hacer una transición de la época feudal al capitalismo o al precapitalismo o a un sistema diferente que no es el feudalismo. Entonces, estas transferencias de tecnología también dan la pauta para que Japón cambie, se modernice políticamente hablando. Hay muchas reformas, hay una reforma a la tierra, hay una reforma a la educación, el sistema político, empiezan los partidos políticos, la educación, se establece la educación, empiezan a haber universidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta apertura de la que tú hablas se da por eso, por una presión de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, se logra porque México pierde en 1847 la guerra, por el 50, con los tratados de Guadalupe Hidalgo, la mitad del territorio. Y eso le da salida al Pacífico a los estadounidenses, que era lo que querían. Entonces, los japoneses lo sabían que había habido una guerra, y ¿por qué no se fijaron en Japón? Pues Japón era un país muy pequeño, ¿no? La joya de la corona era China. Japón no figuraba en esta lógica como mercado atractivo para la exportación de capitales o la venta de mercancías, porque era un mercado muy pequeño. Lo que sí le ayudó muchísimo fue el contexto internacional. ¿Cuál fue ese contexto internacional? La invasión de Francia a México, que se da en 1865-68, la guerra de Crimea, hay una guerra de Crimea muy dura que le quita un poco la atención de los europeos hacia Japón. Por supuesto, el mercadote de China, que no lo hace tan atractivo voltear hacia Japón, y eso le da cierta autonomía o cierto poder de maniobra al gobierno de Meiji, en lo que se industrializa y en lo que se arma para poder expandirse militarmente. Repito, 1895, una guerra con China,
donde le quita algunos bastiones, no solamente a los chinos, sino también a los portugueses. Y también, pues hay que entender que después en el 1905, le ganan los rusos con la batalla de Port Arthur. Y eso también le da otro carácter a Japón como potencia asiática. Es la primera potencia no europea que puede enfrentar a un país de Europa. Bueno, eso por un lado. Se da un desarrollo importante en Japón, pero repito, no tienen materias primas. La expansión de Japón hacia China en 1932, 34, 35, 36, la invasión hacia Manchuria se da por un tema de carbón. Hay una película, bueno, antes de recomendar esta película, hay una película gringa que se llama El Bárbaro y la Geisha. La pueden ver en YouTube, y eso habla un poco de la llegada de los Estados Unidos a Japón. Y es la historia del primer cónsul o representante comercial gringo, que es, no recuerdo, es un actor muy famoso gringo, que se enamora pues, de la señora que le sirve o que lo atiende, y después eso hace toda una crisis social en Japón. Bueno, entonces Japón se industrializa, entra en un proceso militarista. Estados Unidos le empieza a cortar los suministros de petróleo, mismos que estaban en Indonesia, y estaban también otras materias primas. Por eso se expande. Después viene el tema pues de Hawái, ¿no? Del bombardeo que también hay una película muy famosa, y la pérdida de Japón. Pero eso, de alguna manera, no quiere decir que Japón no tuviera estructuras capitalistas. ¿Qué hacen los gringos? Los gringos desmantelan estos keiretsu o saibatsu, que se les llaman, que son esos conglomerados de los que ya hablé. Establecen una reforma agraria, un sistema político, crean un sistema de partidos, ¿qué otra? El sistema político también. Están del 45, de agosto del 45 a agosto del 52, que se firman los acuerdos de San Francisco, pero hay un elemento que se nos olvida: la coyuntura internacional. ¿Qué fue lo que obligó a Estados Unidos a que le diera oportunidad a Japón de establecer otra vez un modelo semiautónomo? Fue precisamente la Guerra de Corea y la Guerra Fría en Asia. Eso le permite a Japón convertirse en un abastecedor, en un socio estratégico de los Estados Unidos en la guerra, porque no solamente era el tema de Corea, sino que se da todo un problema de una polarización de los avances de la Unión Soviética y de China. En 1949 triunfa la revolución de Mao Zedong en China, y eso establece una cortina que se le llama la Guerra Fría, ¿no? La famosa Guerra Fría en Asia, y el proceso de expansión de algunos países, especialmente la Unión Soviética, que antes de la guerra invade unas islas que al día de hoy, que mucha gente no lo sabe, fíjense. Gracias a la invasión de esas islas, el rompimiento del pacto de no agresión que tenían entre Japón y la Unión Soviética, invade las Islas Kuriles. Y bueno, dicen que las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima son precisamente como un mecanismo de contención del avance de los rusos o de los soviéticos en Asia. Entonces, pues sí, Japón se ve beneficiado nuevamente, empieza a tener un papel importante como abastecedor de materias primas, de productos, de manufacturas en la guerra, en un primer momento en la guerra de Corea, y posteriormente en la guerra de Vietnam. Y después se establece un modelo de exportación de capitales, y que le ayuda mucho, el famoso modelo de los gansos salvajes, que seguramente han escuchado alguna vez. Eso le permite a Japón rearmarse económicamente, establecer muchos tratados de paz con sus vecinos. Establece un programa que se le llamó el Programa de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, donde les da dinero para poder pagar las heridas de la guerra. Y esa exportación de capitales también sirve para industrializar a países y sacar la producción de Japón. Bueno, esa es la historia de la reactivación de Japón. Ahora, ¿qué va a pasar con el futuro? Bueno, pues ustedes vieron al primer ministro que visitó Estados Unidos.
no pudo conseguir que le vendieran una empresa acerera, no se la van a vender y lejos de eso, pues también va a empezar a aplicar aranceles a los productos japoneses porque Japón tiene un superávit con Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta de Japón? Esta semana hubo una misión de más de 350 empresarios de alto nivel a China. Entonces, no está descartado que dos enemigos, porque se odian igual que con los coreanos, todas las combinaciones de odio puede haber en Asia, no es descabellado pensar una alianza Japo-China para poder enfrentar esta situación económica. Entonces, eso es una de las ecuaciones que no estaban planteadas y que probablemente con estas guerras comerciales de la repatriación de capitales o de la relocalización de capitales, no sea América del Norte, sino sea la propia Asia, de acuerdo pues a las oportunidades. Porque muchas empresas están en Asia no porque se produzcan con más barato, sino porque el mercado de la India y el mercado chino representa pues un botín muy, muy importante para las empresas, ¿no? Te leo una pregunta de Diego Velázquez. Dice, Sí, Heinz Dietrich habla de la esfera de coprosperidad de los japoneses. sí. ¿Será que la importancia de un proyecto geopolítico contribuye al nacionalismo? Sí, sí, es que es muy, muy complicado porque los japoneses tienen una relación íntima con los Estados Unidos. De hecho, tienen un acuerdo de seguridad mutua, un acuerdo de seguridad que data del 52, de esos acuerdos de San Francisco. Por eso Japón también pudo establecer una estrategia de inversión a largo plazo, porque la defensa estaba en manos de los Estados Unidos. Ese paraguas, ¿no? Pero también lo cierto es que mis colegas diplomáticos japoneses, cuando hablábamos sobre cómo México podía apoyar o de alguna manera condenar los ejercicios militares de Corea del Norte, pues ellos me decían es que no sabemos, nadie ha visto en Japón ese escudo, ¿no? Nadie lo ha visto. Entonces, tienen, si no sirve ese escudo, tienen 9 segundos para poder reaccionar ante la amenaza de misiles. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque con base en esto, en esto que te estoy comentando, los japoneses han empezado un proceso de rearme. Están reinterpretando, es otro de los temas que se me olvidó. Ellos tienen un artículo, el artículo 11 me parece, que renuncian a la guerra. Pues este artículo hace pues, que no puedan ejercer acciones de guerra, simple y sencillamente lo pueden hacer como defensa. Por eso el ejército japonés no se les llama ejército japonés, se les llama fuerzas de autodefensa. Pero con la llegada de algunos políticos un poco más de derecha, el propio Koizumi empezó hace muchos años y después Abe que mataron, y el actual, tienen la idea de armar Japón, rearmar Japón, lo están haciendo, dedicar más presupuesto y establecer algunos perímetros de cooperación con Francia. Se habló el año pasado de establecer una oficina de la OTAN en Japón. Tienen ejercicios militares con algunos países como los británicos y tienen ahora el Indo-Pacífico, ¿no? Y otro mecanismo que de alguna manera también puede servirle como disuasión, como es la alianza con Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces sí lo están haciendo. Ellos hablan del Open Indo-Pacífico, que es un área de prosperidad, pero también tiene un componente altamente militar. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, los japoneses juegan geopolíticamente con los taiwaneses, se cuidan mucho de los chinos, y qué decir de este mecanismo de estabilización política que es Corea del Norte. Entonces, este mecanismo de coprosperidad tenía sentido antes de Trump, pero ahora con el señor Trump, pues yo creo que no les va a querer defender. Tienen un portaaviones, ese es un dato bien curioso, tienen un portaaviones nuclear establecido en una base cerca de Yokohama, y que está 6 meses parado y 6 meses está dando sus vueltecitas por Asia, ¿no? Tiene alrededor de 5.000 tripulantes.
hay todo un ecosistema pues parecería curioso, pero gracias a esa población flotante han aparecido una gran cantidad de negocios mexicanos, porque a los soldados, hay muchos mexicoamericanos y a los soldados les gusta el tequila y los tacos. Entonces, pues esos, pues tienen ahí un portaaviones y tienen alrededor de 35,000 miembros de las fuerzas de Estados Unidos establecidos en Okinawa, que se les regresó en el 72, pero que ahí están, y otros tanto en diferentes bases a lo largo y ancho pues de Japón. Pues no lo sé, los tienen amarrados, pero también es cierto que esto puede desprenderse a una nueva realidad geopolítica que obliga a Japón a rearmarse, a reinterpretar, como ya lo están haciendo, su constitución y empezar una carrera armamentista con los chinos y, ¿por qué no?, también con armas convencionales. Hubo, y ya con esto termino mi participación de esta pregunta, recientemente acaban de comprar aviones F-35, no sé si los ubican, estos aviones que pueden despegar de manera vertical. ¿Por qué? Pues porque los japoneses no toman decisiones a lo bruto, no están improvisando. Compraron dos, bueno, que no compraron, ellos fabricaron en los astilleros ay, ¿cómo se llama este puerto? Ahorita les digo. eh, Ahorita les digo el puerto porque los fui a visitar. Compraron toda una tecnología y compraron helicópteros para dos portahelicópteros. Este, pues resulta que pues, esos portahelicópteros, que son grandes, pues prácticamente son portaaviones. Pueden transportar cada uno más de 60 aviones F-35. Entonces, técnicamente ya tienen dos portaaviones, sin que nadie se entere, sin que nadie se entere. Entonces, y tienen la capacidad de armarse, tienen, por supuesto, pues, la llave abierta por parte de los Estados Unidos ante un eventual conflicto, pero también están desarrollando aviones de última generación entre Mitsubishi y los franceses, entre empresas japonesas y los británicos. Tienen la capacidad, tienen la tecnología, tienen el dinero y, por supuesto, ante una eventual amenaza, pues se van a rearmar y eso pues no les va a gustar mucho a los chinos o no le va a gustar mucho a los rusos. No sé si contesté la pregunta. Bueno, no sé, pues, Diego, ¿alguien más? ¿Alguien, Adelante. por favor? Mento. Está silenciado, ya. Hola Adolfo, buenas noches. Buenas noches. Lo mencionaste en tu charla, pero quisiera saber cuando volteamos hacia Japón de cara a la relación que tenemos con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, la posibilidad de que nos ponga aranceles, la posibilidad de que quede sin efectos el TEMEC prácticamente. ¿Qué lecciones o qué decisiones podríamos adoptar del modelo japonés en este Ujú. nuevo modelo que estamos buscando para México? Fíjate que muy buena pregunta, Néstor. Hoy en la mañana, en la tarde, ya les compartí la liga de la conferencia de Pepe. Pepe, vuestra Pepe. Pepe hacía referencia a estos modelos de industrialización al estilo Asia. ¿Qué podemos aprender de ellos? Pues este nacionalismo económico. Él hablaba de la creación de estos clústeres, ¿no? De estos conglomerados, porque había las discusiones si las pymes lo podían hacer y Pepe dice que él cree que pues, las pymes sí ayudan, pero no son los que puedan establecer mecanismos de innovación y que puedan competir de manera pues a largo plazo con su competencia internacional. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los japoneses? Pues eso hicieron. Prohibieron, eso no lo comenté en mi exposición, pero lo comento ahora. En el siglo XIX, cuando empezaron a industrializarse, lo hicieron con recursos propios. Solamente tuvieron, de acuerdo a un artículo que cito en un texto que publicaré este año sobre el modelo de desarrollo japonés del siglo XIX, solamente tuvieron dos préstamos en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Uno para construir la primera línea de ferrocarril de Tokio a Yokohama y otro para poder pagar ese préstamo. Dos nada más. Entonces, lo que comenta Pepe, y lo recupero acá, que lo han hecho los japoneses, es tener un mayor control de la inversión extranjera, condicionarla a que en algunos casos haya conversión con capitales nacionales,
establecer mecanismos de reproducción de ese conocimiento y la integración del sector productivo, por supuesto, con el sector académico. Hacerlo real, porque hay una desvinculación en muchas partes del mundo, en México, América Latina, pero allá no, allá tienen centros de investigación e innovación que son pues, parte de esta estrategia de detectar talento en las universidades un año antes de que se gradúen los estudiantes. Esto es otro de las cosas que podríamos aprender hacia el futuro, ¿no? Captar ese talento de acuerdo a sus diferentes capacidades e irlo llevando de la mano hacia una carrera científica o una carrera de empresarial o una carrera como ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hacen. Los laboratorios se van a las facultades de ingeniería y a los talentos se los llevan, a los jovencitos, para poder desarrollar lo que se le denomina investigación aplicada. Esa es otra de las cosas que podríamos hacer en México para poder pues, emprender este programa de sustitución de importaciones real, que sea durable y que por supuesto pueda ser algo pues, que tenga futuro. De lo contrario, pues, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Solamente con esa idea o con esa parte de política pública, de acuerdo a Pepe, podríamos cambiar un poco la composición del valor agregado y dejar de exportar importaciones. Creo que los japoneses lo hicieron muy bien y al principio les lleva re mal, ¿no? Con ustedes, yo me acuerdo todavía, así, pues era muy niño cuando mi papá compraba sus primeras grabadoras japonesas, la Panasonic, la Hitachi, todas esas, Sony, y algunas salían mal. Me acuerdo, le salían mal, se las traían de Estados Unidos, pero ya eran, pues se quedaban y no las podía componer porque pues salían mal. Pero poco a poco, me tocó, aquí tengo una Panasonic, ahorita se las muestro, a ver a ver si la ven. Ahí se ve, ahí se ve. Tengo una grabadora Panasonic, no sé si ya la vieron, Sí, que me regaló mi papá, de las de última generación, bueno, última generación estoy hablando de los 80 que todavía sirve. Todavía sirve la grabadora que me regaló mi padre. Entonces, pues eso es lo que tendríamos que estar haciendo en las industrias estratégicas, invertirle, probablemente va a haber lana a fondo perdido, probablemente necesitemos programas, pero tenemos que establecer ese capitalismo y esa innovación nacional. Eso es lo que podría decir, gracias. a la orden. ¿Alguien más? Entonces me toca. Gracias, Samuel. Justamente quiero empezar con esto último que acabas de decir. Eh, Quiero partir la pregunta en varias preguntas. ¿Cuál es el papel del Estado en ese desarrollo económico japonés? Sí, Porque tú pusiste mucho énfasis en el ahorro, mucho énfasis en el comprar local, o sea, en este nacionalismo económico, pero sí me interesaría saber sí. cuál es el papel del Estado. Esa es una primera parte. Y la otra parte también es que en la primera transparencia pones la influencia francesa. No sé si es la influencia francesa en el siglo XIX o si es la influencia francesa que permanece más tiempo y que explicaría parte del desarrollo del capitalismo japonés. La influencia francesa es específicamente en la industria de la seda, la transferencia de la maquinaria, nada más. No, ahí hablamos de un capitalismo híbrido, porque hay influencia francesa, influencia británica, influencia holandesa, influencia de los Estados Unidos en la transformación de la economía japonesa. Efectivamente, hay un libro de un autor que se llama Johnson, que habla de cómo funciona este sistema burocrático, ¿no? Muy complejo de toma de decisiones para poder escoger ciertos sectores clave y cuáles se van a proteger. La economía japonesa es una economía muy protegida, especialmente en los rubros donde políticamente son sensibles. Johnson habla de un ministerio que es el METI, el Ministerio de Comercio e Industria, que de alguna manera es el que delinea toda la política industrial y establece a qué áreas se les va a apoyar, qué áreas no se les va a apoyar
cuáles son las áreas que se van a proteger para poder establecer. De hecho, es el ministerio, yo creo que uno de los ministerios más poderosos hoy en día en Japón. Entonces, de esa manera, sí hablamos de una, pues de una dictadura de la burocracia, pero esa dictadura de la burocracia tiene algo muy importante, que tiene continuidad, ¿no? Hay una continuidad en los mandos medios altos. La cabeza puede cambiar, pero toda la estructura funciona como maquinita. No se están reinventando como suele suceder en muchas partes de América Latina, especialmente de México. Entonces, sí, la política industrial es delineada, es planeada, tiene una relación con el Ministerio de Finanzas para el tema de los subsidios y, por supuesto, para el tema de las proyecciones económicas de alguna industria. Eso, con una comunicación muy fluida con las empresas y los diferentes sectores, eso hace que la política industrial funcione, se respete. Entonces, Diego repregunta y dice, autores como Bertrand Badi y Guy Hermet observan la cuestión teocrática, el modelo del emperador y los apegos culturales que fundamentan el poder económico japonés que ha sido anterior al siglo XX. Hay que recordar las derrotas que asentaron a Rusia y China, uno de Ujú, los países más admirados por Karl Haushofer. ujú. Sí, bueno, es vertical, sigue siendo vertical, ¿no? Y cuando hablamos un poco del tema de la equidad de género, pues es una discusión que todavía necesita darse en Japón. Es un país muy machista, hay que decirlo así, pero también tiene que ver con pues esa forma de organización política, ¿no? El emperador, ¿no? Ahora es el primer ministro. Sí, el emperador sigue siendo la figura del Estado. Entonces, sí, efectivamente, en una empresa el shasho, el director es el director y hay una verticalidad muy grande. Entonces, tienes que seguir. De hecho, está la figura en Japón, se le llama el senpai, ¿no? El senpai es la guía y el kohai es pues el discípulo. Entonces, esa figura se sigue permeando en las universidades. Yo cuando estudié allá tenía un senpai que era un gacho, un desgraciado, el pinche Jin ese. Pero bueno, pues es parte de la forma de educar, de casi la letra con sangre entra, ¿no? Sí, es vertical completamente y eso se reproduce en todos los rincones de la sociedad japonesa. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas, porras? No, pues muchas gracias. ¿No? Adolfo, muchísimas gracias. La plática la vamos a subir a YouTube. Mandamos la liga un poco más adelante. Y Sí, pues, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a todos. Y nos vemos el mes que viene para la próxima charla. muchas gracias, Samuel, muchas gracias por la oportunidad. Espero que haya podido abonar un poco al conocimiento de este país tan lejano, pero tan cercano a la vez. Pues Gracias, yo creo que sí. Sale. gracias, Dice felicidades. Diego, el tema es importantísimo en este momento, faltaron los cómics. Los- Este es el poder suave, el soft power japonés, sí, ahí están. Fíjate que una vez conocí una persona en El Paso, Texas, que tenía un video, un centro de video, y se fue y compró películas japonesas y las puso en la sección de niños y luego se dieron cuenta que eran puras porno, ¿no? Entonces, pues es el problema de no saber el lenguaje, ¿no?